llamaban tierra. Bueno, lo estamos saludando ya entonces al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, hoy titulada, te contamos, te lo mencionábamos en la apertura, el ultraizquierdismo y la guerra de Ucrania. Aurelio, buen día. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de la columna. Bien, bueno, yo quiero aclarar ante todo que, porque algunos amigos me han planteado alguna vez por qué no hago caso omiso de las posiciones que toma el ultraizquierdismo en la Argentina, digamos. El ultraizquierdismo argentino está mayoritariamente nucleado en el FIT, y me dedico a comentar otro tipo de cuestiones. Entonces quiero explicar que, según mi punto de vista, en este conjunto de grupos que constituyen el FIT, considero que hay una cantidad de gente honesta que cree que militando en estos grupos lleva adelante una política revolucionaria. Y entonces la crítica de los extravíos en que incurren estos grupos, y particularmente la crítica de sus direcciones políticas, y me parece a mí que forma parte de la lucha por esclarecer, por contribuir al esclarecimiento de la militancia popular argentina, y generar una corriente que realmente responda a las necesidades de la liberación del país. Eso creo que justifica dedicarle atención a las políticas que lleva adelante este conjunto de corrientes. A propósito de esto, en 1937, Trotsky escribía un texto que está publicado en un sitio que se llama Formación Política, Patria y Pueblo, que se llama El ultraizquierdismo y la cuestión nacional, para rechazar allí un planteo de los trotskistas norteamericanos, según los cuales en la China de ese momento, invadida por el Japón, había que luchar simultáneamente contra el Japón y contra Chiang Kai-shek, en tanto y en cuanto Chiang Kai-shek era, digamos, en ese momento el jefe del nacionalismo burgués chino. Trotsky señalaba que ese planteo desconocía el hecho de país semicolonial y Japón era una potencia imperialista, y que en consecuencia un marxista revolucionario no podía dudar en que debía generar una acción de frente con el nacionalismo burgués sin subordinarse y sin ignorar los límites del nacionalismo burgués para enfrentar al enemigo principal, que era el Japón imperialista. Bueno, esa enseñanza básica es desconocida en sus múltiples aplicaciones, porque no es el caso particular de lo que fue señalado por Trotsky en esa ocasión, que por otra parte en otros casos planteó una posición idéntica para un hipotético enfrentamiento militar entre Brasil e Inglaterra. En ese momento Brasil estaba gobernado por el primer Vargas, que tenía ciertas inclinaciones fascistantes, y Inglaterra estaba dirigida por el laborismo. Ahora, Trotsky decía que esas consideraciones sobre quién gobernaba cada uno de los países eran absolutamente secundarios, porque lo principal es que Inglaterra o Gran Bretaña o el Reino Unido eran una potencia imperialista y el Brasil era una semicolonia en el orden global. Entonces, según su punto de vista, un marxista revolucionario no podía dudar y tenía que apoyar al Brasil contra Inglaterra, así el gobierno de Inglaterra fuese nominal o formalmente un gobierno supuestamente más progresivo que el que dominaba en el Brasil. Sí. Bueno,
O sea que no es una ocasión única en la cual fue planteada por Trotsky esta cuestión como un lineamiento paradigmático. Y sin embargo, los grupos del ultraizquierdismo argentino desconocen por completo esta lección del maestro, del supuesto maestro, se autodenominan trotskistas, y entonces con relación a casos como el de la guerra de Ucrania, vemos que el bloque de diputados del FIT presenta un proyecto donde se plantea sustancialmente, no lo voy a leer íntegramente al texto, no a la guerra, cese a los bombardeos y la incursión militar de Moscú en Ucrania, fuera la OTAN y el FMI, abajo la burocracia restauracionista de Putin, por la unidad de los pueblos de Rusia y Ucrania. Después dice, por la unión de los explotados del este y el oeste de una Ucrania independiente, unida y socialista, en el marco de los Estados Unidos socialistas de Europa, incluyendo Rusia. Entonces uno lee esta expresión de tan bellos deseos y dice, qué buena gente, qué buenos deseos. Lástima que las cosas del mundo real vayan por otro lado. Claro. Porque entre otras cosas, en estos párrafos se desconoce que durante 8 años este bello deseo de la unión de los explotados ucranianos del este y del oeste, lejos de ser una realidad por lo menos posible, lo que ha ocurrido es que los fascistas del este ucraniano, que se ha dicho de paso, son nazis antes de que apareciera el nazismo en Alemania. El nazismo en realidad apareció antes que en Alemania, en lo que se llamaba en esa época Ucrania Occidental, estoy hablando de 1929, 1928, y era parte del Imperio Austrohúngaro, que no por casualidad también Hitler era austriaco, ¿no? Y allí tuvo su cuna, digamos, el nazismo. Entonces, desconoce que durante 8 años los nazis de Ucrania, que rinden culto, además, a los nazis que colaboraron con Hitler en la Segunda Guerra Mundial y asesinaron en Ucrania 150.000 judíos, colaborando con la campaña de exterminio nazi. Bueno, los ucranianos nazis actuales se reconocen como continuadores de aquellos nazis y durante 8 años han estado masacrando a las poblaciones del este ucraniano, las regiones del Donbass, y matando 14.000 personas. Entonces, el deseo de verlos unidos a los explotados del este y el oeste puede parecer muy bello, pero tiene bastante poco que ver con la realidad de la lucha de clases en el marco ucraniano y constituye un desconocimiento de los hechos reales. Ahora, toda esa sarta de equívocos y de delirios tiene como fundamento que se pone en pie de igualdad al imperialismo occidental y a Rusia. Se desconoce, y voy a señalar enseguida un matiz en este sentido dentro de las corrientes del Frente de Izquierda y los Trabajadores, se desconoce que después de la caída de la URSS, que se ha dicho paso en la época en que ocurrió, en la época de la perestroika, una buena parte de estos grupos trotskistas en una especie de delirio optimista, creían que lo que estaba ocurriendo era un levantamiento contra la burocracia soviética y que realmente la perestroika iba a conducir a que
a que se restableciera una especie de socialismo pleno en la URSS y se volviera a los tiempos de Lenin y Trotsky, cuando era bastante notorio que lo que estaba ocurriendo era que se estaba generando un proceso de restauración capitalista. Pero después de la caída de la URSS, independientemente de que lo que sobrevino fue una tragedia, se desconoce que Occidente ha hecho desde entonces todo lo posible por desmembrar a Rusia, por destruir el poder económico limitado, pero poder económico al fin, que heredó de la URSS, y transformar a Rusia en parte de la periferia semicolonial. Curiosamente, el Partido Obrero parece no haber objetado el proyecto de declaración del bloque del FIT, en el que seguramente ha tomado parte, aunque al mismo tiempo afirma que el imperialismo busca completar la colonización del ex espacio soviético con la penetración de sus monopolios y la subordinación económica y política al imperialismo, avanzando hacia un desmembramiento de Rusia similar al de Yugoslavia. Entonces, es una cita textual de una declaración de un texto del Partido Obrero, ¿no? Sin embargo, suscribe la declaración del proyecto de declaración de los legisladores, que difiere bastante de ese punto de vista. Porque en realidad los grupos más abiertamente y descaradamente proimperialistas dentro del FIT son el MST y el PDTS. El MST objeta la posición del PO, denunciando, porque para ellos es un crimen, que el PO ponga en primer lugar a la OTAN y no a Putin. Y en una consideración marginal, pero que es altamente significativa, y por eso la cito, se identifica con grupos que no sabemos si son reales o imaginarios, de trotskistas de Bielorrusia, que según el MST estuvieron en primera fila en la revolución contra Lukashenko. Lukashenko es el presidente y líder de Bielorrusia, y sufrió en los últimos tiempos una revolución naranja, que son las revoluciones típicas que Occidente, la OTAN y particularmente los Estados Unidos ha desatado en Medio Oriente y en otros lugares, sobre todo lugares del espacio exsoviético, con la tentativa de poner en jaque a gobiernos que resisten la presión occidental y que pretenden sostener una posición independiente en el marco global. Y es realmente una confesión que el MST se identifique con la Revolución Naranja contra Lukashenko, una revolución inspirada claramente por la CIA y por las usinas ideológicas e mediáticas del occidente imperialista. Ahora, todo esto sabemos que todo esto ocurre en el marco de una pugna entre el imperialismo mundial, lo que se llama el Grupo de los Siete, sería una de las formas a través de las cuales se manifiesta la entente imperialista global, y el bloque que han ido conformando China y Rusia. Y yo me pregunto si un marxista puede ser indiferente en esa pugna o sostener que le da lo mismo quien prevalezca, cuando en esa pugna está jugándose la perduración o no de la hegemonía global norteamericana unilateral,
que emergió de la caída, de la desintegración de la URSS y creó durante toda una etapa histórica una situación en la cual prevalecía, digamos, prácticamente sin rivales el imperialismo norteamericano, podía arrasar países como en Irak, como en Libia, como en Afganistán, sin encontrar ningún coto, y mientras tanto, bueno, en la propia Rusia contaba con la aquiescencia y la complicidad del gobierno de Yeltsin y de los oligarcas rusos que se habían apoderado de las riquezas del Estado y se habían transformado del día a la noche en multimillonarios, y que bueno, justamente si el surgimiento de Putin buscó contrarrestar esa situación y proyectar a Rusia digamos a una situación de autonomía nacional y de recuperación de su lugar en el mundo. Fue justamente la resistencia de Rusia, del pueblo ruso, de la comunidad rusa, a hacer una semicolonia de Occidente, lo que creó a Putin y generó en el interior de Rusia una suerte de gobierno bonapartista o de gobierno personalista que encarna el deseo de la recuperación y de la resistencia nacional de Rusia a ser humillada, a ser colocada en un lugar periférico y a transformarse en un dominio de los núcleos financieros y económicos del capitalismo global. Bueno, todo eso se desconoce como una razón para, sin transformarse en alcahuete de nadie, poder establecer una posición marxista coherente en relación a la pugna de Ucrania, y advertir incluso, porque los grupos del FIT pretenden identificar a Putin con los oligarcas rusos que tuvieron su época de oro durante el gobierno de Yeltsin, poder advertir, porque resulta bastante claro que justamente porque Putin encarna ese proceso de resistencia nacional de Rusia, ha puesto en cuestión el poder de los oligárquicas, ha destruido a algunos, como el caso de Yukos, ha puesto presos a otros, ha subordinado a los demás y de alguna manera ha puesto en cuestión incluso la situación, el estatus social de los oligarcas rusos, y amenaza con subordinarlos o destruirlos para establecer en Rusia una suerte de capitalismo de Estado que, aunque no cuenta con un partido comunista en la dirección del Estado, como es el caso de China, pero sino por el contrario, con una especie de gobierno bonapartista ideológicamente conservador, y digamos apoyado incluso en la Iglesia Oriental, pero de todos modos restableciendo el poder estatal como eje del desarrollo económico o de la recuperación económica del país, que ha sacado a Rusia de la postración en que quedó después de la desintegración de la URSS. Como un dato, en la medida en que no podemos extendernos en la columna, como un dato de la catástrofe que significó ese proceso, quiero decir que la expectativa de vida retrocedió 10 años en Rusia después de la desintegración de la URSS. Bueno, todo lo que ha vivido el país en el periodo de Putin
ha significado salir de esa postración, recuperarse económicamente, volver a situar en el centro de la situación al Estado Nacional, recuperar la fuerza disuasiva militar de Rusia, desarrollar en gran escala su defensa nacional y poder enfrentar esta situación, este desafío Occidente que nos coloca en un momento de quiebre de la hegemonía indiscutida de la OTAN, cosa que por otra parte para el mundo periférico, para el mundo colonial y semicolonial en el cual estamos insertos los argentinos, no puede representar nada más que una ventaja comparativa en la medida en que ponga en cuestión o deteriore o disminuya el poder norteamericano y el poder occidental y se abra campo al desarrollo de una situación global multipolar donde no estemos tan coaccionados por el poder norteamericano. Con toda la relatividad que significa esta situación, creo que las simpatías del mundo semicolonial no pueden estar en este momento, como por otra parte ocurre, nada más que situadas en el bando del enfrentamiento al imperialismo occidental. Y en ese sentido, la posición del FIT viene a ser una vez más una forma indirecta de complicidad con el imperialismo mundial, como la que hemos visto ya por otra parte en posiciones que han tomado con relación a Cuba, a Venezuela, a Siria, donde o apoyaban abiertamente al imperialismo occidental o fungían en una posición de supuesta neutralidad o equidistancia o diferencia que solamente podía ser una forma de aquiescencia hacia el imperialismo occidental. Claro. Bueno, Aurelio, cerraste. ¿Sí? Sí, estoy cerrando, con esto cierro. Bueno, un abrazo, gracias por tu valioso aporte en este sábado. Gracias a ustedes, María Inés. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas.